Ingeniero Jorge Medina, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Ingeniero, usted es el director del proyecto SAOCOM, ¿verdad? Es jefe de proyecto, es digamos, el cargo en la CONAE, Ajá. el jefe de proyecto de SAOCOM. SAOCOM, que quiere decir Satélite Argentino de Observación con Microondas. Exactamente, sí. Este proyecto SAOCOM está compuesto por dos satélites, ¿verdad? Sí, el proyecto está integrado, digamos, el proyecto contempla el desarrollo de dos satélites y toda una red de estaciones terrenas. El segmento terreno también es una parte muy importante de la misión. No son solamente los satélites, sino todo el sistema de tierra que lo controla, que permite disfrutar de sus productos. Bien. De estos dos satélites, uno se puso en órbita el año pasado. El 7 de octubre del año pasado, sí. Ajá. Y el otro, que es este segundo, está en construcción. ¿Cuándo se pondría? Sí, nosotros terminamos la antena aquí en Córdoba, la antena del radar aquí en Córdoba y se remitió a Bariloche en estos días en tres camiones, en tres tramos. Se llevó la antena a Bariloche y allí se integra al cuerpo principal del satélite que construyó INVAP en Bariloche. La antena la construyó acá Ben, con diseño de la CONAE y dirección de proyecto de la CONAE. Y bueno, ahora realizarán los ensayos ambientales para asegurarnos que todo está en orden, tanto desde el punto de vista mecánico, de resistencia a las vibraciones, a las ondas acústicas y a los ciclos de térmicos, ¿no? A los ciclos de altas temperaturas, bajas temperaturas en condiciones de vacío. Esos ensayos se dan unos meses y finalmente en diciembre se enviará a Cabo Cañaveral, a diferencia del SAOCOM 1A que se lanzó desde Vandenberg en California, el 1B se lanzará desde Cabo Cañaveral. Ingeniero, bueno, vamos a ir por parte. Cuando uno habla de satélites, eh, tenemos en este SAOCOM, en los dos satélites, características especiales en cuanto a el registro que se hace desde el espacio, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Es una técnica de teledetección o observación remota en base a señales de radar. A Ajá, diferencia de los satélites ópticos, es decir, que tienen cámaras fotográficas en diferentes bandas del visible, del infrarrojo, del ultravioleta, en este caso es un radar. La diferencia principal que tiene en términos así de operatividad es que puede operar en cualquier condición climática y de iluminación. No necesita iluminación solar como una cámara para operar. Puede digamos, obtener imágenes las 24 horas del día en cualquier condición. bien. Incluso si está nublado no hay problema porque las ondas de radar atraviesan las nubes. Claro. Entonces es ¿Y, un servicio seguro en ese sentido. y qué tipo de información brinda ese radar? Bueno, por la frecuencia que nosotros elegimos, que es por las condiciones de la Argentina, con tanto suelo y con tanto suelo útil y económicamente importante, elegimos una frecuencia que tiene una penetración en el suelo de aproximadamente unos 15 centímetros, una humedad normal, o mucho más cuando está seco, de modo que puede determinar parámetros geofísicos, es decir, la onda incide en tierra, la onda electromagnética incide en tierra, es transformada por el volumen de tierra que la hace, digamos, retrodispersar y vuelve hacia el satélite donde se registra. Y lo que hacemos después, una vez que están los datos bajados a tierra, es determinar cuál fue la transformación que tuvo esa onda electromagnética cuando tocó el suelo. Claro. Entonces, en base a esa información, se aplican modelos, diferentes modelos que se desarrollan en tierra con diversas técnicas. Los especialistas pueden saber
en la disciplina que estudian, bueno, qué características tenía ese suelo, en términos de humedad, en términos de rugosidad, de contenido de agua en las montañas, muchísimas cosas se pueden determinar, que sabemos y que conoceremos en la medida que nuestros científicos, al tener estos datos disponibles sin ninguna restricción, puedan aplicar a sus disciplinas nuevas también, ¿no? Claro. Porque contar con esta información que hasta ahora hay que traerla de afuera, y en esta banda no hay muchos, hay uno solo en el mundo que tienen los japoneses, y que no es tan versátil como para decir, bueno, le encargo una imagen de acá, otra imagen de allá, con estas características, estos haces. Nosotros lo especificamos con una gran diversidad de parámetros operativos para satisfacer demandas de diferentes campos. Claro, uno se imagina precisamente en lo que es la producción agropecuaria, tener Por conocimiento ejemplo, de primera mano de la humedad del suelo claro, es fundamental claro, para lo que es sí, siembra, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, se asimila con otros datos, por supuesto, porque Sí, sí, en términos de modelos de humedad del suelo hay una larga historia, ¿no? Pero una cosa es tener una estación meteorológica cada 50 kilómetros, y que es mucho, y otra cosa es tener la información con una resolución, no sé, de 100 metros, una cosa así. Es decir, cambia radicalmente la cantidad de información disponible. Entonces se puede absolutamente. asimilar con otros modelos y se obtienen incluso, se puede llegar hasta asimilar a modelos que determinan en qué profundidad tienen las capas freáticas, por ejemplo, y bueno, saber si va a haber una inundación, qué hay que hacer y demás. Claro. Además, información de primera mano, esto también significa hoy por hoy soberanía, Y independencia, sin duda, claro, ¿verdad, claro. no? Sí, claro, claro, seguro. Sí, sí, sí. Ingeniero, vamos a un terreno que seguramente a usted le debe gustar, que es toda A la ver, parte de ingeniería del satélite, sí. la Bueno, construcción. sí, sí, ese es el sueño de todos los que empezamos esta carrera. Pues la Claro. vida nos lleva por lugares más sorprendentes todavía, la verdad. El material que se utilizó para la construcción de estos dos satélites, En términos mecánicos, la antena, por ejemplo, es de fibra de carbono, ajá, porque es una antena de 35 metros cuadrados, 10 metros de largo por 3 metros y medio de ancho, como ajá, un monoambiente, ¿no? Y tiene que ser perfectamente plana en cualquier condición. Cualquier material estándar, un metal, por ejemplo, tiene deformaciones con las variaciones térmicas que la destruirían a la antena, y además, si no la destruyen, igual haría inútiles sus mediciones. En cambio, la fibra de carbono, como tiene cero dilatación, en cualquier condición térmica, sigue plana. Así que aprovechamos la experiencia de la Comisión de Energía Atómica en el área de materiales compuestos, y el grupo ARAS de la CNA desarrolló la estructura y los mecanismos de la antena. Eso es fibra de carbono. Después la electrónica es es de diversos orígenes. Obviamente claro. la materia base es de los países que producen electrónica, pero el diseño es completamente argentino, la arquitectura, el diseño funcional, es absolutamente argentino, es 100% argentino. Bueno, un 20% de colaboración italiana también tuvimos, que es la ASI, la Agencia Espacial Italiana, es el principal socio, contribuye con parte de los elementos de los amplificadores que van en la antena, y con sus satélites, que son 4 satélites en banda X, nosotros ponemos 2 en banda L, vamos a constituir el sistema SIASG, que es el primer sistema de gestión de emergencias del mundo. El sistema satelital de gestión de emergencias. Van a ser 6 satélites, bueno, ya hay 5 en órbita, y esperamos renovarlos, obviamente, porque estos satélites duran 5, 6, 8 años. Nosotros Claro. hemos tenido suerte, a veces nos duran más, pero bueno, hay que ir reponiéndolos para mantener la continuidad del servicio. Y es la Y primera vez que va a haber un sistema de gestión de emergencias que va a permitir numerosas aplicaciones, hasta prevenir, no sé, qué sé yo, no prevenir, sino informar tempranamente si hay una posibilidad de erupción volcánica, ese tipo de cosas,
si hay un estudio, no es que el satélite lo va a hacer automáticamente, sino que habrá especialistas que estudien las montañas y pedirán imágenes de una montaña en particular, se irá siguiendo a lo largo del tiempo y se puede determinar si cambian en dimensiones. Se pueden determinar centímetros de cambio en las dimensiones. ¿Y este sistema de información se le puede brindar desde nuestro satélite argentino o asociado con los italianos a todo el mundo? Sí, a todo el mundo que sea usuario de la CONAE o de los Claro. organismos asociados. La provisión de los materiales fue realizada por empresas argentinas, algunas pequeñas empresas. Cuando dice materiales, no se entiende, si son los insumos básicos, en general son importados. Todos los insumos, por ejemplo, la antena de fibra de carbono utiliza alrededor de 10 materiales básicos que deben cocinarse, que deben procesarse para que la CNA haga cocine las planchas de fibra de carbono que van a formar parte de la estructura de la antena. Claro, Esos insumos son importados, son claro. todos importados, la electrónica también. Los insumos en general son importados. Lo que es argentino es el trabajo de diseño, de manufactura, de producción, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y después esta relación interinstitucional que hay en la Argentina entre ustedes, el Sí, INVAP, eso es magnífico, sí, ¿verdad? sí. Sí, Porque, el sistema es un sistema integrado, la verdad que tiene no solamente la posibilidad rápida y con digamos, con conocimientos que se comparten entre los diversos organismos o industrias, también son entes generadores de nuevos proveedores de industrias de vanguardia, tanto en electrónica como en mecánica, principalmente quizá en electrónica y en ingeniería de sistemas, que es un área que por ahí no es muy popularmente conocida porque es bastante intangible, pero que es fundamental. Tener la capacidad de integrar sistemas para lograr funcionalidades complejas con sistemas simples es toda un área. absolutamente. Ingeniero, ¿cómo se mantiene en órbita? ¿Cómo se propulsa este satélite? Desde el punto de vista de la física es una caída libre. Los Claro. satélites se ponen en órbita y desde que se ponen en órbita empiezan a caer. Pero la caída libre es como cuando uno era chico y jugaba con una piolita y una pelota en la punta. Sí, Bueno, es el mismo tipo. La fuerza centrípeta es la que lo hace girar alrededor de la Tierra. La fuerza de la Tierra que atrae al satélite para que caiga, lo hace girar a su alrededor. Nosotros lo que hacemos es proveerlo de alguna cierta cantidad de combustible para ir compensando esa caída y durante unos años. claro. Le ponemos 100 kilos de combustible y con eso 7, 8 años, dependiendo si el lanzamiento es muy exitoso, se utiliza menos combustible para corregir la órbita inicialmente y dura más el satélite, por ejemplo. Claro. Aquí un oyente, Manuel, pregunta cuál es la diferencia entre estos satélites SOCOM y ARSAT. Bueno, precisamente los satélites SOCOM son satélites de órbita baja, están orbitando la Tierra alrededor de 600 a 700 kilómetros de altura, más o menos, dando 15 vueltas alrededor del día, yendo de polo a polo en 45 minutos. Es decir, una órbita completa es 1 hora y media, va a 27.000 kilómetros por hora de velocidad alrededor de la Tierra. O sea que va recorriendo su órbita mientras la Tierra va girando dentro de esa órbita y por eso el satélite pareciera que se desplaza, pero en realidad lo que se mueve es la Tierra y va Claro, haciendo que la claro, traza del satélite se desplace. En cambio, y son para medición remota, para obtener imágenes, para medir parámetros con radiómetros, radares, en definitiva, elementos de medición. En cambio, los ARSAT son unos satélites que están, vea la diferencia usted, a 36.000 kilómetros de altura, no 600 o 700, sino 36.000 kilómetros de altura. claro. Y están sobre la línea del Ecuador exclusivamente, y su órbita tardan un día en dar una vuelta alrededor de la Tierra, de modo que la Tierra da vueltas debajo de ellos y el satélite está siempre sobre el mismo punto en la Tierra. Claro. Y son solamente para establecer comunicaciones, por eso tienen que estar, desde la perspectiva de la Tierra, tienen que estar quietos.
para que sirvan como canal de comunicación. Claro, para el sistema de comunicación, exactamente. Exacto, exacto. Muy bien, muy claro, ingeniero. La verdad que Bueno, estamos aprendiendo muchísimo. y una cosa, si me Sí, permite sí, cómo agregarle no. un dato muy interesante, que nosotros quisiéramos que los próximos satélites nuestros de teleobservación, como nosotros tuvimos que desplegar alrededor del mundo 6, 7 estaciones terrenas, donde bajamos los datos, donde comandamos el satélite y hacemos montones porque si no, no alcanza con nuestras estaciones terrenas, que tenemos 2 muy buenas, aquí en Córdoba y otra en Tierra del Fuego, pero sin embargo no son suficientes, hay que tener 4 o 5 más para poder bajar el volumen inmenso de datos que generan estos satélites. Claro, Cooperando con uno de nuestros ARSAT, por ejemplo, los futuros, podríamos hacer que nuestro satélite le mande la información a los ARSAT y los ARSAT la pasen a Tierra. Entonces no necesitaríamos estaciones terrenas más que la nuestra. Eso es algo que a futuro es una idea que estaría muy lindo implementar. claro. Cooperarían los dos sistemas. Ingeniero, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 57 años. 57. Ah, Pero en somos... realidad esta es mi segunda profesión, Yo empecé a estudiar a los 30. Ajá. Antes fui librero. Pero un buen día dije, no, necesito saber más cómo funcionan las cosas y bueno, y aquí estoy ahora. No me Así que diga, soy un joven ingeniero de 57 años, es mi segunda carrera, sí. del 62, 61, 61. Ah, bueno. sí. Bien. Así que antes fue librero. Fui librero antes, sí. Qué Sí, bien. fue Ahí, mi primera vocación fue más literaria. Pero bueno, ajá. en ¿En qué lugar? realidad en La Plata, En La en la Plata. ciudad de La Plata, yo estudié allí después también. Ajá, ajá. Ingeniería, sí, sí. Y Sí, bueno, las deudas esas que uno tiene con el saber que se las cobra. No podía llegar un momento de la vida que no podía no saber cómo funcionaban ciertas cosas del mundo material, del mundo social también me interesa saber, pero bueno, es otra, por eso creo que debo me inclinado por las humanidades antes, pero claro. es una avidez que no se puede, a la que no se puede renunciar. Impresionante. La historia, bueno, ya vamos a tener lugar entonces próximamente Sí, para hablar de esa historia, porque realmente me ha dejado cuando guste, sí. asombrado, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Este, ingeniero, bueno, acá me llega otra preguntita, ¿cómo hacen para probar en la Tierra cómo va a funcionar en el muy espacio? interesante, claro, claro, porque hay una frase que se usa, es una frase en inglés que dice test as you fly, que quiere decir ensaye cómo va a volar. Claro, Y es decir, el satélite va a sufrir primero en el lanzamiento unas cargas mecánicas, vibraciones y choques acústicos infernales que destruirían cualquier cosa. Un automóvil de estos que andan por la calle quedaría absolutamente desbaratado. No serviría a nada, no quedarían 2 piezas juntas, ¿no? sí, En sí, cambio, uno tiene que diseñar un satélite de manera tal que resista hasta en su más mínimo tornillito las aceleraciones mecánicas, las vibraciones, los choques acústicos que va a recibir en el momento del lanzamiento. Todo ese diseño mecánico es para el momento del lanzamiento. Después, los ambientes térmicos en los que va a vivir, bueno, son extremos, menos 100 grados, más 100 grados, así todo el tiempo cambiando. Entonces hay que hacer un diseño de control térmico para que el satélite tenga todas sus partes dentro de los rangos térmicos y operativos que puede sobrevivir todo lo que está ahí, ¿no? claro. Entonces se hacen ensayos mecánicos en vibradores muy potentes, a distintas partes de integración, cuando están las cajas sueltas, después a nivel de satélite completo, se meten en cámaras enormes de termovacíos que entra un satélite entero, se hace vacío y se somete a rangos térmicos. Bueno, a lo largo de los modelos de calificación se hacen infinidades de estos ensayos para asegurarnos que va a sobrevivir. Y finalmente la radiación, como siempre yo digo, mata todo. La Claro, radiación hace claro. que todo termine muriendo. Pero bueno, sí, son ambientes extremos. Ambientes extremos y los ensayos son rigurosísimos. En el segundo, el 1B, los ensayos son más, digamos, menos exigentes porque ya su gemelo mayor pasó todo. Entonces, Claro. tenemos todo, lo que tenemos que hacer, bueno, asegurarnos ciertas cosas, pero las tiene más fácil. De hecho, por eso nos está saliendo bastante más rápido, mucho más rápido salió.
Claro, a mí me sorprendió que usted me contara que en diciembre está previsto ya el traslado a Cabo Cañaveral, porque tenía Sí, sí. entendido que se había postergado. No, 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 no. Ah, muy No, bien. no, lo que ocurrió fue que la empresa SpaceX, conoce la empresa esta Sí, tan sí, exitosa, que nos maravilla volviendo a tierra con la segunda, no sé si vieron el lanzamiento del 1A, el cohete volvió a tierra y quedó parado. Eso es impresionante, impresionante lo que exactamente. han logrado. Bueno, tuvieron que cambiar de base de lanzamiento, y entonces nos pidieron si nosotros estábamos en condiciones de hacerlo, lo cual no es gratuito ni trivial, en el sentido de que hay que hacer montones de estudios nuevamente, que bueno, pero se hicieron, se llegó a la factibilidad, y ahí estamos ya lanzando de Cabo Cañaveral. No vamos a la Luna, pero lanzamos de Cabo Cañaveral. Bien, ingeniero, la última pregunta. Sí, Se pone en órbita este SAOCOM y sí. que es el 1B y qué sigue en el proyecto. Y sigue hacer todo lo que estamos haciendo con el 1A ahora todavía. Ingeniero Jorge Medina, ex librero, ahora ingeniero Sí, jefe de proyecto de SAOCOM. tal cual. Muchas gracias por esta No, comunicación, no, realmente. a ustedes por el interés, y la verdad que el interés de la gente del país, y sobre todo del interior profundo, donde yo también soy, nos hace sentir muy muy orgullosos porque es algo que les pertenece, ¿no? Entonces, ese interés que se manifiesta, y que es tan nítido y tan genuino, y que yo, la verdad, honestamente, tengo que decirlo, lo siento mucho más con la gente del interior. Es un sentir nacional que compartimos, y que la verdad que nos pone muy contentos, muy felices de darle esto al país que nos ha dado tanto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Bueno, ingeniero. a usted, hasta Abrazo luego. grande, hasta luego.